El tobillo o articulación reina formada por tres específicas, ¿sí me escuchan? Sí, Ya, formado por tres articulaciones o tres huesos, perdón. Articulación reina formada por tres huesos, la tibia, la más gruesa, el peroné y el astrágalo. La tibia, el peroné y el astrágalo. Estos tres huesos forman la mortaja, también llamada tibio, peroneo, astragalina. Tibio, peroneo, astragalina. Esta articulación es muy importante porque tiene muchos movimientos hacia adelante, hacia atrás, de dorsiflexión. El peroné baja y muchas veces rota hacia un lado. Entonces tiene muchas funciones para hacer todas y cada una de las funciones que normalmente tiene el tobillo. Aparte de eso, es una articulación importantísima porque actúa básicamente en la bipedestación en el soporte de peso y de carga. Es por eso que también es susceptible a gastarse con el pasar del tiempo y hacerse una artrosis de tobillo, a pesar que la rodilla y la cadera son las que más se pueden gastar inicialmente por ser articulaciones de carga, pero el tobillo es la de que diría en tercera posibilidad en posición de que pudiera también gastarse. Vamos a hablar de estabilidad del tobillo. Así como la rodilla, el tobillo tiene varios elementos para dar estabilidad a la articulación. Y entre esos tenemos los siguientes. Tres ligamentos del lado lateral del peroné que van directamente al astrágalo, llamados peroneo astragalino anterior, peroneo astragalino medio, peroneo astragalino anterior, anterior, el medio y el posterior. Estos tres ligamentos fuertes que van ocupando la parte lateral van a estar perfectamente estabilizando la articulación del tobillo. Da resultado de que estén tres elementos importantes de los cuales hablamos nosotros en el primer parcial cuando estuvimos conversando acerca de los esguinces. Pues este es el típico específico que cuando un paciente se dobla el tobillo, da como resultado de que esto de aquí provoque una lesión de cualquier de estos ligamentos, principalmente el peroneo astragalino anterior, que es este, o el peroneo astragalino medio. El posterior casi normalmente no se lastima. Por el lado interno existe esta eminencia ósea que se llama maleolo tibial o maleolo medial, que tiene un ligamento fuerte y grueso que tiene dos capas. La más profunda, una capa más gruesa, cuadrilátera, y la superficial, una capa más o menos de la forma de un abanico, que se conoce con el nombre de ligamento deltoideo. Cuando hay una lesión de ligamentos peroneo astragalino anterior, medio y posterior, el tobillo se puede desplazar hacia la parte lateral. Y cuando hay lesión de ligamento del tobillo, que tiene dos capas, el tobillo se puede desplazar a la parte medial. La mayoría de veces, si se dan cuenta, pues el astrágalo no deja que salga por el peroné y son muy limitadas las lesiones de luxaciones por el lado lateral. Pero si el maleolo tibial al romper esto se va y se desplaza completamente, el astrágalo se va para acá y el maleolo tibial se va hacia acá. Entonces, este tipo de lesión puede darse principalmente por lesión de ligamento deltoideo.
Y luego de eso tenemos un ligamento muy grande, muy fuerte, que está ubicado entre la tibia y el peroné en la parte distal, que se conoce con el nombre de ligamento tibio peroneo distal. Este ligamento que une a la tibia y el peroné también existe a nivel proximal, cerca de la rodilla, que se llama ligamento tibio peroneo proximal. Pero este ligamento tibio peroneo distal, que existe uno por la parte anterior y otro por la parte posterior, que puede ser anterior o puede ser posterior. Este ligamento importantísimo, se conoce también con el nombre, o lo van a encontrar en los textos, o lo vamos a ver así de esa manera, con el nombre de sindesmosis. Entonces la sindesmosis no es otra cosa que el ligamento tibio peroneo distal a ese nivel, que da estabilidad para que el peroné no se separe de la tibia en este sentido. Importantísimo para que no se dañe, no se lesione. Perfecto. Entonces vamos a hablar de cada una de las lesiones de ellos. Repetía que cuando se daña el ligamento tibio peroneo, o sea, peroneo astragalino anterior y medio o posterior, mucho más frecuente, el anterior y el medio, se provoca los típicos esguinces de tobillo, porque el paciente camina y se dobla el tobillo en forma de inversión forzada y da como resultado una ruptura, una elongación, una rotura facial y una total de los ligamentos del tobillo. ¿Ok? Esto de aquí se trata, dependiendo, como ya lo vimos en el primer parcial, de la situación o circunstancia, se trata básicamente con inmovilización, con bota de yeso o tobillera elástica, dependiendo del caso, o cirugía si son rupturas totales. Pero cuando se daña el ligamento deltoideo, imaginémonos que se lesiona todo el ligamento deltoideo, decía que la tibia se desplaza hacia un lado, hacia el lado medial, y se produce lo que se conoce como una luxación de tobillo. Principalmente esta. Luxación de tobillo. Luxación de tobillo. Entonces, la luxación de tobillo tiene que ver básicamente con una lesión a nivel del ligamento deltoideo que provoca de una u otra manera que el tobillo se luxe. No con la casi se luxa también, pero en menos proporción que ya. Cuando hay rotura total es más que seguro que esto se luxe y se sale hacia un lado. Perfecto. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Voy a borrar esta parte de aquí para que se vea mejor lo que voy a explicar ahorita. Dennis Weber. Weber clasificó a las fracturas de tobillo con una forma en la cual nos daba un factor pronóstico y un factor de tratamiento y un factor de evolución posterior, un pronóstico. Y clasificó a las fracturas de tobillo de la siguiente manera. Basándose en este ligamento que tengo aquí, que se llama sindesmosis o ligamento tibio peroneo distal anterior, todas las fracturas que están a nivel por debajo de la sindesmosis las llamó tipo Weber A, o también llamadas infrasindesmales. Infrasindesmales, así como suena. Las que son a nivel del malolo peroneo, a través o a nivel de la sindesmosis, las llamó tipo B, o también llamadas transindesmales.
Y las tipo C, las que están por encima de la, por encima de la sindesmosis, por arriba de la sindesmosis, se llama o tiene el nombre de suprasindesmal, o también llamada tipo C de Weber, o también llamado suprasindesmal. Suprasindesmal. Entonces, decía, por favor, doctores, de que existen 3 fracturas a nivel del malleolo peroneo. Las que están por debajo de la sindesmosis, también llamadas tipo infrasindesmales o tipo A de Weber. Las que están a nivel de la sindesmosis, que son tipo B de Weber o también llamadas transindesmales. O las tipo por encima de la sindesmosis, que está tipo C de Weber o llamadas suprasindesmales. Estas 3 fracturas son las que se dan principalmente a nivel del tobillo, que pueden estar relacionadas o pueden estar combinadas con lesiones del ligamento del tobillo o con lesiones de ligamentos colaterales de acá. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Ortiz, ¿entendiste? Sí, doctor. Sí. Stephanie. Sí, Ariana, ¿está claro? sí, doctor. Está claro. Perfecto, podemos continuar. Entonces, cuando existe una... ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque decía, tiene un factor pronóstico. Toda fractura por debajo de la sindesmosis, o sea, tipo A de Weber, no lesiona o no daña la sindesmosis. Repito, toda fractura tipo A de Weber o infrasindesmal a este nivel no daña la sindesmosis. La fractura que está a nivel de la sindesmosis o la tipo B de Weber, pues puede que no la dañe en un 50% o puede que sí la dañe en un 50%. Eso lo vemos en el momento del procedimiento quirúrgico normalmente. Y la tipo C de Weber, o también llamada suprasindesmal, todos los casos lesiona la sindesmosis. ¿Ok? Entonces tenemos claramente de que la tipo A es diferente a la tipo C porque daña la sindesmosis, y al dañar la sindesmosis, imagínense en esto de aquí, dañarla, pues el peroné se va a dirigir hacia un lado y la tibia se va a dirigir para el otro lado, va a haber una separación con una incongruencia total de la mortaja tibio-peroneo astragalina. Y por ende ese paciente, si queda así o si no se le hace nada, va a cojear y probablemente no pueda caminar el resto de su vida. Es por eso que tenemos que restablecer, unir la mortaja tibio-peroneo astragalina para que el paciente pueda caminar normalmente después de un proceso de terapia física y todo lo demás. ¿Seguimos? Ahí está claro, ¿no? Es por eso que el tratamiento de este tipo de fracturas, si fuera una fractura tipo A, dependería básicamente de su desplazamiento. Si no es desplazada, yo simplemente le pusiera una bota de yeso por 6 semanas, 4 a 6 semanas. Y si fuera que estuviera separada, tendría que darle tratamiento quirúrgico con una osteosíntesis con 2 tornillos o un cerclaje u obenque, que ustedes lo conocen bien. Un tornillo aquí, otro tornillo aquí. ¿Ok? O un cerclaje, si es que le ponemos un alambre en 8 aquí así. Esto si es que está desplazada o cabalgada, pero si estuvieras no desplazada, le tendríamos que poner solamente un yeso. Las tipo B
Asimismo, tenemos que decir las que se ha dañado la sindesmosis y las que no se ha dañado la sindesmosis. Las tipo B que no se ha dañado la sindesmosis, por lo general, le ponemos una osteosíntesis con placa. Y la tipo B que ha dañado la sindesmosis, una osteosíntesis con placa más tornillo de situación. ¿Qué es lo que estoy hablando, por ejemplo? Imagínense aquí un malleolo peroneo. Aquí está la sindesmosis más o menos, acá está la tibia y tenemos una fractura a este nivel, sindesmal. Entonces, se coloca un tornillo, una plaquita aquí, una osteosíntesis. En el peroné. Si aquí sigue la tibia. Esto en el supuesto caso de que solo esté así. Pero si está lesionada la sindesmosis, avanzamos este tornillo lo más largo hasta acá, hasta la tibia, para cerrar la mortaja que está de aquí a acá. Y esto es lo que se conoce con el nombre de tornillo de situación. Un tornillo más largo que va directamente desde el peroné y ajusta la mortaja tibio-peroneo, sobre todo, y da como resultado que se mantenga estabilizada. Es por eso que las tipo C, todas son como la tipo B con daño a la sindesmosis. Igual, osteosíntesis con placa más tornillo de situación. Como lo estamos viendo aquí. O sea, más o menos aquí sería aproximadamente, si colocamos una placa así, tornillo de situación sería más o menos así. Y los otros tornillos solamente serían a nivel de peroné. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí en tratamiento de malleolo peroneo? Polo Loza. Todo bien, doctor, todo. Perfecto. También puede existir una fractura a nivel del malleolo tibial. Aquí. Y esta fractura del malleolo tibial se da también asimismo por un trauma por inversión o eversión forzada. Cuando se rompe el malleolo tibial, no se daña el ligamento deltoideo, o lo contrario, cuando se daña el ligamento deltoideo, que es el que cede, el malleolo tibial se mantiene indemne. En otras palabras, no puede, es muy raro existir una fractura de ambas o lesión de ambas cosas. O hay fractura o hay lesión del ligamento deltoideo. Cuando existe la fractura del ligamento del malleolo tibial o malleolo medial, pues se desprende completamente porque el deltoideo lo jala hacia abajo y lo desplaza. Esta fractura del malleolo tibial más una fractura del malleolo peroneo, ya sea A, B o C de Weber, se conoce como fractura bimalleolar. Entonces, ¿qué es una fractura bimalleolar? Es una fractura a nivel de el malleolo tibial o medial y el malleolo peroneo, ya sea esta A, B o C. ¿Ok? Si nosotros, esa es la fractura bimalleolar. Si nosotros vemos en una radiografía lateral la tibia con el astrágalo, y más acá se ve la sombra del peroné, pues tenemos que a veces, esto sería anterior y esto sería posterior, cuando el trauma es muy fuerte se fractura el borde posterior de la tibia, más o menos así, o también llamado canto posterior de la tibia. Ese canto posterior de la tibia se lo conoce para los anatomistas y los ortopedistas como el tercer malleolo o malleolo posterior. Y cuando está fracturado, junto con una fractura del malleolo tibial y del malleolo peroneo, ya sea A, B o C de Weber, se llama fractura trimalleolar.
o también conocida como fractura de Cotton, como algodón en inglés. Repito, el canto posterior de la tibia a nivel del tobillo, a nivel de la tibia, a nivel del tobillo, tibia distal, se puede fracturar en su parte posterior. Y esta parte posterior se fractura y puede dar como resultado una fractura del tercer maleolo, así lo conocen los anatomistas, o fractura del canto posterior de la tibia, que si se asocia normalmente con una fractura severa, una fractura en conjunto severa del maleolo peroneo, ya sea A, B o C de Weber, y una fractura del maleolo tibial, estamos hablando de una fractura trimaleolar o también llamada fractura de Cotton. ¿Ok? Henry Montalvo, ¿está claro, Cotton? Montalvo, ¿está claro o no? Doctora Cepeda, ¿está clara? Claro. Sí, doctor. Coyaguazo, ¿está claro lo que es Cotton? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos estas lesiones, solamente nos falta decir que cuando hay lesión del ligamento deltoideo, se conoce, ya dije, con el nombre de luxación, ¿no? Y a veces la lesión del ligamento deltoideo se asocia con cualquiera de las fracturas del maleolo peroneo. Y se conocería como luxofractura C de Weber, por ejemplo, o luxofractura B de Weber, o luxofractura A de Weber. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿qué significa o qué es una luxofractura tipo B de Weber y cuál sería su tratamiento? Pues obviamente me tiene que decir, la luxofractura significa una lesión del ligamento deltoideo, ruptura del ligamento deltoideo, una luxación por eso, más una fractura tipo B de Weber transitesmal, y el tratamiento es una osteosíntesis y el tornillo de situación si es que está dañada la sinesmosis, y si no está dañada, solamente un yeso aproximadamente. Una osteosíntesis con placa nada más. O tornillo con tornillo de situación o sin tornillo de situación. Si se daña el ligamento deltoideo, igual que los ligamentos a nivel de de la rodilla, de los colaterales, hacemos una plastia o una sutura del ligamento deltoideo. Así que el tratamiento del ligamento deltoideo es una plastia quirúrgica, por supuesto, del ligamento deltoideo. Tenemos que reparar las dos capas. Recordemos que el deltoideo tiene dos capas, una profunda y una superficial. Okay. Entonces ya sabemos que si hay una luxofractura, reparación del ligamento deltoideo, si es con luxofractura tipo A, más un cerclaje o benque de maleolo peroneo. Si es una luxofractura tipo C de Weber, entonces tenemos que decir que es una reparación o plastia del ligamento deltoideo, el tratamiento más una osteosíntesis de peroné más tornillo de situación, porque recordemos que las C todas dañan la sinesmosis. Doménica, ¿no o sí? Estefanía Valdivieso, dime. ¿Entendió? Sí, doctor. Está claro. ¿Está claro? Bueno, Sí. tomen una foto del dibujo por lo menos para que se acuerden, ¿no? Con la computadora o con el celular, pero tomen, ¿ok? Bien. ¿Puedo salir? ¿Ya? ¿Ya le copiaron? Listo. A ver. Vamos a hablar acerca de calcáneo, lo que tengan que hablar. Rapidito. Calcáneo y astragal.